Esperemos que me aparezca la notificación de que se está grabando y sí se está grabando. Hola amigos de Cartas del Cielo. En esta ocasión vamos a hablar de dos santos que son espectaculares, ¿no? Nos dejaron en la cajita de texto para ver de quién íbamos a hablar y bueno, tomamos la decisión de hablar de San Luis y Santa Celia. Son los padres de Santa Teresita del Niño Jesús. Y un poquito retomando el último video que hicimos, qué importante que es la familia, ¿no? O sea, vemos a la familia como el eje de la sociedad, el núcleo de la sociedad, y vemos que la familia, cuando está bien cimentada, cuando la familia tiene ese amor por Dios, ese amor por hacer las cosas como Dios manda, los frutos no solo los tienen ellos, ¿no? Sino que los frutos caen netamente en los hijos. Y bueno, en esta noche quiero presentarles bueno, quisiera que se vayan presentando. Tenemos una invitada y nuestro panel de la semana anterior, así que quisiera que por favor se vayan presentando nuevamente. Gis. Hola amigos de Cartas del Cielo, ¿cómo están? Un gusto nuevamente compartir con ustedes y hablar de estos santos que nos llenan el corazón a todas las personas, independientemente de nuestra vocación. Ok, les presento también a Pauli. Hola amigos de Cartas del Cielo. Ok. Ya, y también tenemos a Ivonne. Preséntate, Ivonne. Buenas noches, amigos de Cartas del Cielo. Esta noche, pues por gracia de Dios, he recibido esta invitación para participar y aprender también con todos ustedes sobre estos santos hermosísimos, que estoy segura, algo bueno, algo lindo, algo que nos va a hacer crecer espiritualmente, vamos a sacar. Dios te pague. Y por último, a nuestro experto en la vida de Santa Teresita, Cris. Gracias, José. Buenas noches, amigos de Cartas del Cielo. Y bueno, muy contento, muy alegre de poder estar nuevamente con ustedes, compartiendo un poco lo que el Señor nos inspire de estos grandes santos. Creo que de los santos que vamos a hablar el día de hoy le debemos muchísimo. De hecho, esta página fue inspiración de su hija, que es Santa Teresita del Niño Jesús, como le ven aquí. Entonces vamos el día de hoy a hablar de sus padres. Gracias, Cris. Sí, y justamente es lo que acabas de decir, ¿no? La inspiración. Y bueno, un poco quería empezar este video hablando de la familia, ¿no? Porque vemos que San Luis y Santa Celia son dos padres amorosos completamente, dos personas enamoradas de Dios, y estas personas enamoradas de Dios eh, trajeron a la vida algunas hijas y algunos hijos también que sabemos que fallecieron. Y mi pregunta es, no sé, si alguien quisiera hablarnos en sí de la vida de ellos, ¿no? O sea, ¿qué opinan ustedes sobre la familia en sí, netamente? Y obviamente enfocándolo en la vida de San Luis y de Santa Celia, porque vemos muchas virtudes de ahí. Y qué importante que es la familia en esa cuna, ¿no? O sea, esa cuna de virtudes que es el hogar. Entonces, no sé, yo quisiera, si empezamos por Cris, tú que eres devoto de Santa Teresita. ¿Por qué? O sea, ¿por qué devoto de Santa Teresita? Porque quizás en esos hijos, y como hijos tenemos ese reflejo de los padres, ¿no? Nosotros tenemos las virtudes, incluso hasta los defectos de nuestros padres, y Santa Teresita era un amor. O sea, y tú que la conoces, tu santa, ¿podrías hablarnos un poco de Santa Teresita para ver si en base a ese producto final, se podría decir, vamos entendiendo también quiénes fueron los padres de Santa Teresita, que era San Luis y Santa Celia? Cris. Listo, José, chuta, ahí sí nos va a faltar un poquito de tiempo para hablar de Santa Teresita. Bueno, miren, Santa Teresita
ella desde muy pequeña, con la ayuda de sus padres, ella conoció mucho a lo que es Dios. Sí, ella desde muy pequeña empezó a llevar un caminito espiritual, una infancia espiritual, en la cual ella pensaba, pues, y tenía muy claro el panorama y decía, yo no puedo ser como otros santos, como San Francisco, como San Esteban. Entonces ella se cuestionaba todos los días y decía, ¿cómo yo puedo ser agradable a Dios? Yo no voy a ser capaz de hacer grandes sacrificios, grandes cosas para estar cerca de Dios. Entonces, en su biografía nos cuenta un poco de que ella un día estaba leyendo pues las Sagradas Escrituras, el libro de Corintios. Entonces ella se da cuenta y comienza a leer exactamente, comienza a leer Corintios, el capítulo 12, en el que habla del cuerpo místico. Y cuando ella está leyendo este evangelio, perdón, este, este libro de las Sagradas Escrituras, se encuentra con que Jesús le decía a través de las Sagradas Escrituras, le mencionaba que todos los cuerpos son importantes, que el ojo es importante, que la mano es importante. Entonces, en ese momento ella siente una inspiración del Señor y ella dice, perfecto, ¿qué le hace falta al cuerpo místico? Le hace falta el corazón. Y desde ese momento ella dice, perfecto, yo voy a ser parte del cuerpo místico, pero como el corazón. Porque ¿qué se necesita para que el cuerpo, pues, se mueva? Es el corazón, hablemosle, pues, naturalmente, el corazón necesita, pues, bombear sangre para que los demás órganos funcionen prácticamente. Entonces ella desde ese momento dice, mi vocación va a ser el amor. Va a ser el amor. Y desde ese momento ella comienza ese caminito espiritual a ser santa en el diario vivir. Pero todo esto es ¿por qué? Porque sus padres, que es San Luis y Santa Celia, desde muy pequeña le daban esa enseñanza de que tenía que hacer las cosas agradables para Dios. Entonces, como tú decías, José, es muy importante, pues, la cuna de la familia, de donde las enseñanzas que recibimos cada uno de nosotros en nuestra familia para poder, según eso, seguir nuestro camino espiritual. Porque Santa Celia y San Luis, ellos o sea, es algo tan chistoso porque los dos, llamémoslo así, en su juventud, los dos sintieron ese llamado, por decirlo así, a la vida religiosa. Y efectivamente, los dos se fueron a hacer una experiencia religiosa, pero en lo que están haciendo la experiencia religiosa, a San Luis no le aceptan porque él no sabe latín, a Celia, y no recuerdo bien por qué no la aceptaron, pero tampoco pudo hacerse religiosa. Pero un día ellos, pues caminando, se encontraron ahí, y la típica, ¿no? El amor a primera vista. Pero como se lo conoce ahora en el mundo, ¿cierto? Pero realmente en su biografía, Santa Celia, ella afirma y dice que cuando ella miró por primera vez a Luis, en este caso a San Luis, ella sintió en su corazón y dijo, y el Señor le decía, este es el hombre que quiero para tu vida. Y desde ese momento, o sea, ellos quedaron completamente enamorados. Si no estoy mal, ellos fueron un año de novios y en ese mismo año se casaron. 3 años, bueno, gracias. No, 3 meses. 3 meses, vea, imagínense. 3 meses, Dios les pague, chicos. O sea, son 3 meses de novios y inmediatamente ellos se casaron. Y yo estoy locamente enamorado de ella y mi sueño ha sido cumplir lo que ellos hicieron, ¿cierto? Imagínense, ellos se casaron por lo o sea, tu civil. sueño es casarte en 3 meses. Ese es tu No, sueño. no, no. Pero espera, déjame, te Ah, acabo ya, ok, de ok. conversar, Dale, tranquilo, dale. no te apures. Ya dije que no me iban a poder callar. Miren, ellos se casaron por el civil a las 10 de la mañana, ¿sí? Por la parte civil. Pero ellos a las 12 de la noche del mismo día se casaron por la iglesia. Y eso ha sido un sueño mío, casarme a las 12 de la noche y ahí muchos han dicho no para ahorrar los invitados, la comida, pero no, porque si nosotros nos damos cuenta, anteriormente, hace años atrás, las bodas eran a esa hora. Y Santa Celia y San Luis
a ellos cuando le preguntaron, ¿por qué te quieres casar a las 12 de la noche? Y ellos decían, porque a esa hora es cuando comienzan las cosas nuevas para Dios. Y yo me quedé impresionado con eso y desde ahí dije, tengo que casarme a las 12 de la noche. Es una locura y muchos han dicho como que, ¿qué sacerdote te va a casar a esa hora? Pero estamos orando por eso. Eso es lo que te puedo compartir así brevemente, o si quieres que siga, me avisas nomás. No, sí, sí. Qué genial lo que acabas de decir. Sabes que yo no escuché o no encontré en ningún lado lo que acabas de decir, ¿no? O sea, que se casaron a la medianoche. Y lo hacen por algo en especial, ¿no? Porque saben que con Dios se hace todas las cosas nuevas, ¿no? Y querían a lo mejor empezar ese sacramento del matrimonio, yo me imagino, ¿no? Querían empezar ese sacramento del matrimonio nuevitos, porque como bien lo dices, ellos estaban queriendo hacer una experiencia religiosa, ambos tenían ese llamado a la vida religiosa, sin embargo, Dios no tenía ese camino para ellos, ¿no? Qué interesante esto que acabas de mencionar. No sé si alguien tiene alguna otra característica que nos pueda ir dando más idea de lo que es Santa Teresita, perdón, San Luis y Santa Celia. Es que es difícil hablar de San Luis y Santa Celia sin hablar de Santa Teresita. No sé si alguien tiene algo que podría ayudarnos. Ivonne. Yo algo súper interesante cuando Cris comentó sobre la voz que en el corazón sintió Celia, que él era el hombre que había escogido Dios para ella. Yo encontré algo muy bonito porque, como dijo Cris, los dos querían consagrar su vida al Señor. A él no le aceptaron porque no sabía latín y a ella le dijeron, no es tu vocación. Y ella muy triste, pues porque ella quería ser religiosa, pero le dijeron, no es tu vocación. La aceptó y dijo a Dios, o sea, quiero, bueno, si es que mi vocación es el matrimonio, quiero tener hijos para Dios. Y antes de esto, pues ella hace una novena a la Inmaculada Concepción por su esposo. Entonces ella termina la novena y es cuando se cruzan en este puente Santa Celia y San Luis. Y ahí es cuando siente esa voz, o sea, ella oró por su esposo. Ella oró por su esposo y Dios le respondió. Entonces aquí vemos la importancia de, para nosotros, confirmar nuestra vocación. Y si Dios pues nos ha llamado al matrimonio, orar desde antes de conocerlo por tu esposo o tu esposa. Es lo que hizo Santa Celia y Dios le respondió, o sea, fue clarísimo cuando le vio cruzar a San Luis, pues le dijo, él es. Y a mí me pareció hermosísimo porque muchas parejas pues hacen su voluntad o esta persona me gusta, esta persona creo que es, y inicias una relación. Ella no, ella oró mucho y él también, o sea, él se casó a los 35 años, o sea, él hizo su experiencia a sus veintitantos y ya no fue sacerdote, pero no es que él también cogió y fue y tuvo novias, no, o sea, de hecho hasta su mamá se preocupaba porque decía, chuta, mi hijo ya 30 y tantos y no se casa, pero no, no, Dios todavía no le ponía a su mujer, o sea, la que le había estado preparando desde la eternidad a él hasta el momento justo, hasta el momento que tenía que ser. Entonces, los dos esperaron, los dos fueron o sea, fueron unas personas muy, muy de Dios y oraron los dos por sus esposos y Dios eso es lo que hizo, o sea, les encontró en el lugar que tenían que encontrarles y por eso fue su noviazgo tan cortito, o sea, de 3 meses. Ahora vemos noviazgos súper largos, ¿no? De años, años y años, cuando los años de años deberían ser para conocerse antes en una amistad, ¿no? Los noviazgos así, ya una vez que te conoces y entablar esa relación, como lo hicieron ellos. Bueno, ellos no se conocían desde antes, pero tenían una vida muy orante y pedían el uno por el otro sin conocerse. Entonces a mí me pareció hermosísimo eso. Sí, qué locura. A mí también me llama bastante la atención, ¿no? O sea, 3 meses. Y normalmente nosotros vemos que el noviazgo quizás es esa etapa muy importante, ¿no? Para conocerse,
ver si es que la otra persona tiene tus mismos hábitos, por lo menos no tus mismos hábitos, ¿no? Sino si profesan la misma fe, si tienen en común muchas cosas, ¿no? Hasta, o sea, para realmente conocerse, porque dar el paso del noviazgo al matrimonio es algo muy importante. ¿Cuánto estarían llenos de Dios estas dos personas, San Luis y Santa Celia, para en 3 meses haber ratificado eso, ¿no? Ratificado primero en su corazón, ratificado con Dios y tomar la decisión de casarse. Gis, ¿qué nos puedes acotar de todo esto? O sea, a mí me llama mucho la atención eso y quisiera después preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que más les llamó la atención de estos dos santos? Porque es difícil decir solo San Luis o solo Santa Celia, sino que qué bonito que estos santos están en familia, o sea, no podemos desapegarlos, ¿no? En ese aspecto. O sea, cuando se habla de San Luis y Santa Celia son los dos, una sola carne y a los dos los proclamaron santos. Entonces, no sé, Gis, tú, ¿qué podrías decirnos de estos dos santos? Bueno, justo lo que decías, ¿no? Fue uno, me parece que fue el segundo matrimonio o el primer matrimonio que fueron juntos proclamados santos, el 18, el segundo, ¿verdad? Ya, gracias, Cris. El 18 de octubre del 2015 por el Papa Francisco. Entonces, en realidad apenas se vieron, o sea, siempre fueron dos. Hasta después de su vida en la muerte, igual fueron santos juntos, o sea, en todo momento estuvieron juntos. Y esa unidad, no solo entre Santa Celia y San Luis, sino con Dios, fue lo que creo yo que permitió que también tengan hijas santas, tengan esa vida de virtud. Obviamente en el matrimonio ellos no querían eh, deshonrar o fallarle a Dios, incluso tuvieron problemas dentro de su matrimonio, ya casados, porque no sabían cómo vivir como casados, porque ellos, como ustedes ya dijeron, vivían o tenían esa idea de ser consagrados a Dios en un principio, nunca se les pasó por la cabeza ser casados. Entonces fue también una lucha muy fuerte al principio, porque entre los dos no querían fallarle, como San José y la Virgencita, que igual tenían el voto de castidad, se habían entregado a Dios, la Virgencita. Entonces había también esa como lucha, esa pequeña lucha, ¿no? Pero obviamente después de un consejero que les ayudó y poco a poco fueron viendo que el matrimonio era algo hermoso y parte de eso era la procreación de hijos, que era algo hermoso. Entonces allí es cuando nacen sus 9 hijos. Como dijeron, 4 de ellos murieron después del bautismo, pero las 5 quedaron y las 5, gracias a Dios, son ahora santas, ¿no? Bueno, no todas, pero en su mayoría llevaron una vida de virtud. Esa cosa. Dios te pague. Pauli, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de San Luis y Santa Celia? Bueno, a lo que yo estaba investigando sobre sus vidas, veía como la importancia de que los papás, bueno, la familia, esté en los caminos de Dios, porque o sea, no es que San Luis y Santa Cecilia, o sea, ellos, como decir, por sí mismos eran piadosos, sino porque sus papás le enseñaban. No sé si me escucha. Ya. Entonces, Sí. porque a lo que yo estaba investigando salía que la mamá de Luis era muy piadosa y el papá de Luis también era piadoso y él recibió una educación, como decir, muy disciplinada porque su papá era militar, como igual el papá de Santa Cecilia, eran militares. Santa Celia. Entonces, ay, perdón, Santa Celia. Sí, yo también me confundí. Sí. Perdón. Santa Celia eran los dos papás eran militares. Entonces los dos recibieron desde muy pequeños como ese ejemplo de los papás de la fe. Y así ellos también pudieron dar ese ejemplo a sus 5 hijas que quedaron vivas. Entonces ellos transmitieron la fe. Entonces ahí yo veo que la importancia de que los papás
practiquen la fe, porque eso hicieron con ellos. Ellos recibieron eso y fue como una cadena, ¿no? Fue después con Santa Teresita. Ya yo veía, veía también en un video que decía que para que Santa Teresita fuera santa es porque tuvo unos papás santos. Entonces, eso es lo que más me llamó la atención. A Cris le veo con ganas de hablar. O sea, antes de que hables, Cris, a mí, para que no se me escape, qué importante, ¿no? Lo que estaba hablando Gis hace un momento, me llamó la atención. Qué importante la función del sacerdote, ¿no? Porque, bueno, vemos a dos personas que se casaron y obviamente su amor por Dios les estaba llevando no de una manera mala, ¿no? Sino a querer profesar su amor, pero manteniéndose en castidad dentro del matrimonio. Y qué importante el consejo del sacerdote, no sé, ¿qué opinan ustedes? Qué importante el consejo del sacerdote para poder guiarles y orientarles en cuál es la función del sacramento del matrimonio, ¿no? O sea, cuál es el objetivo del sacramento del matrimonio. Porque en la actualidad vemos también matrimonios, o bueno, parejas que se casan y optan por no tener hijos. Sí, entonces, no sé qué opinan sobre esto, también me llamó bastante la atención. Cris, ¿tú quieres hablar? Justamente eso te iba a mencionarles, ¿no? Porque, claro, cuando allí mencionaba esto del consejo del sacerdote, yo recordaba eso, que realmente ellos, yo no sé, la valentía que tenía San Luis, una por vivir con 6 mujeres, imagínate, hermano, con 6 mujeres y el único hombre en la casa, pero bueno. Pero algo tan gracioso que yo veía que ellos, a pesar de que se casaron ya, realmente, o sea, ellos no sabían cómo vivir su matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no habían consumado su matrimonio, es decir, ellos tenían ese respeto, ese cuidado de ofenderse el uno al otro. Entonces no se mencionaba el tema de tener intimidad, el tema de la procreación, etcétera. Entonces, a ellos les llega este sacerdote, este confesor, el cual les dice, a ver, tienen que procrear, o sea, tienen que consumar su matrimonio. Y en ese momento, o sea, ellos deciden y dicen, perfecto, si vamos a tener hijos, que nuestros hijos sean para el cielo, no para nosotros, que todos nuestros hijos sean para el cielo. Y sus primeros hijos efectivamente pues murieron, entonces ellos decían como que, chuta, se está cumpliendo, nuestros hijos son para el cielo. Pero algo muy importante que aquí, o sea, cabe recalcar es que cómo se contradice, ¿cierto? El tiempo en el que vivimos. Ellos 3 meses de noviazgo se casaron y no sabían cómo llevar un matrimonio, no consumaban, pero hoy por hoy en este tiempo, pues ya es muy difícil pues que un noviazgo viva en pureza. Entonces ahora imagínense ustedes un noviazgo de este tiempo que se llegan a casar y digan no sé cómo consumar. O sea, es casi lógico, pero sin embargo en ellos vemos ese ejemplo de respetar, se respetaba el uno al otro, entonces los dos tenían miedo no de ofender a la otra persona, sino de ofender a Dios con lo que el uno o el otro pudiera haber dicho. Entonces, algo muy importante y es esa enseñanza que creo que ellos nos dejan en esta noche es eso, que confiemos y que vivamos realmente un noviazgo y un matrimonio en Dios, porque ellos a pesar de que tenían sus dificultades, tenían sus problemas, ellos como costumbre tenían ir todos los días a las 6 de la mañana a misa. Los dos juntitos, o sea, se iban todos los días a misa. Entonces, al leer esto, uno dice, wow, la importancia de que Dios esté en medio del matrimonio, en medio de una relación. No solo cabe pues que sea en el matrimonio, sino también dentro de un noviazgo. Pero algo también que me llama mucho la atención es que, como decía la Gis,
es el segundo matrimonio que fue canonizado, pero de hecho es el único matrimonio que fue canonizado haciendo las cosas cotidianas. El anterior matrimonio, pues, que fue canonizado fue porque ellos fueron mártires, pero ellos en cambio no. Ellos fueron canonizados simplemente cumpliendo el sacramento del matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios nos llama al matrimonio, pues bendito sea Dios, es un camino para llegar a la santidad, ¿cierto? Entonces a mí me enamora esto y es algo impresionante porque ellos, su fiesta como tal, se celebra la misma fecha de celebración, de aniversario de su matrimonio. Entonces, qué impresionante. Al ver esto uno se enamora y dice, wow, quiero una familia santa, quiero un matrimonio santo, quiero tener hijos santos. Entonces, yo soy encantado de estos dos santos. Es espectacular su vida. Y ahí creo que importante lo que dices. Y creo que se nota la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de un matrimonio en Dios. O sea, yo creo que hasta por costumbre las personas o por tradición en la actualidad, y lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo, ¿no? Este tema de quizás casarse por la iglesia, pero como algo protocolario nada más, ¿no? O sea, pareciera que casarse por la iglesia es un momento protocolario dentro de una relación. Sin embargo, vemos que para San Luis y Santa Celia era vivir, o sea, era vivir con Dios. O sea, entregarse ellos a Dios y como por ahí lo dijeron también, entregarles también a sus hijos. O sea, si no podemos nosotros, en lo que en nuestro corazón estaba, digamos, ser religiosos, bueno, vamos al sacramento del matrimonio. Entonces, en el matrimonio lo vamos a consumar y nuestros hijos que sean para Dios, así como que quisieron entregar esa castidad, ¿no? En cierto sentido. Y no sé, Ivo, ¿tú qué opinas sobre esto, ¿no? De las personas o las parejas que casarse, casarse y tenerle a Dios en su día a día, o sea, casarse y tenerle a Dios como dice el Cris, en las cosas que hago como pareja, como esposo, como esposa. No sé, ¿tú qué opinas? Es que esa debe ser la misión de todos nosotros y nuestro vivir, nuestra forma de vida, porque muchos separan la fe o a Dios de las cosas que haces, ¿no? O sea, la fe de Dios es para cuando voy a la iglesia, cuando estoy rezando, eh, y ahí se acabó Dios. Pero en mi trabajo, en mi hogar, en mis hijos, es como que no meto a Dios. Y no debe ser así. O sea, Dios hay que vivirlo cada momento de tu vida, en cada instante, hasta cuando duermes, ofrecerle tu sueño al Señor. Y eso es lo que hacían ellos. O sea, ellos quisieron ser religiosos, pero su fin era llegar a ser santos, a llegar al cielo. Entonces, si no fue como religiosos, fue en el matrimonio. O sea, ellos tenían claro su fin, ¿sí? En la vocación que Dios les ponga, tenían claro su fin. Y como tenían claro este fin, que era llegar al cielo, pues sabían ellos que Dios tenía que estar en todo. Dios tenía que estar en su trabajo, en su día a día, y esto se vivía. Y es hermoso esto porque sus hijas ven eso en sus padres, y más que las palabras arrastra el ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente tienen hijas santas. Creo que una de las hermanas de Teresita, no recuerdo cuál de las cuatro, está en proceso también ya de beatificación. Pero ¿cómo se logra esto? Porque vieron el ejemplo de sus padres, que en todo, en su diario vivir, en su respirar, en todo estaba Dios. Y es hermoso esto porque, bueno, sus padres hacían muchos, aparte de colaborar en su parroquia, como decía Cris, que iban a misa diaria, pues ellos no esperaban solo lo que su párroco les decía o les pedía, ellos tenían también su iniciativa de ayudar, de dar caridad, de ayudar a los más necesitados, y empezaban a hacerles partícipes a sus hijas también.
Entonces sus hijas vieron esto. Santa Teresita dijo, pues decía que tiene unos padres más dignos del cielo que de la tierra. Entonces, qué hermoso ver cómo en una familia la importancia de enseñarles con el ejemplo. Sí, o sea, si tú eres piadoso, si sus padres son muy caritativos, porque eso eran, y vivían una fe muy ardiente, o sea, ellos creían en Dios y creían, y su meta era el cielo. De hecho, hay una frase, no me acuerdo cuál era la que repetía el papá de Teresita, creo que era, ay la patria, en todo lo que hacía. O sea, él era relojero, ¿no? Relojero y joyero. Y entonces, mientras él trabajaba, por ahí le salía esta frase, ay, el cielo, era porque él siempre estaba pensando en el cielo, y su mamá también. Entonces, qué importante vivir la fe en cada cosa que haces, no separar la fe de tus actividades, porque tu fe y Dios tiene que estar en todo, o sea, no podemos separar. Y así es como vivieron estos santos, y eso es lo que transmitieron con su ejemplo a sus hijas también santas. Sí, sí, en verdad lo que dices es parte de lo que estamos viendo, ¿no? Y nosotros vemos esto incluso lo vimos en el video anterior que hicimos de Santa María Goretti, ¿no? Cómo son los padres los que infunden este amor. Y no sé, Gis, tú, ¿qué podrías, no sé, hablarnos del tema de los padres, el tema de la familia más que todo, ¿no? Qué importante que es la familia y estos valores que se inculcan, ¿no? A veces es difícil, bueno, no sé, particularmente, a veces se me hace difícil después de haber pasado por un proceso de conversión y conocer de Dios, conocer qué es lo bueno, identificar lo malo para alejarnos. Se me hace un poco difícil ahora mis días no tenerle a Dios presente, ¿no? O sea, no tener la imagen de Dios en mis cosas diarias. Y bueno, ¿cómo sería San Luis y Santa Celia, ¿no? Una familia. O sea, vivir en familia, quizás ya para uno, quizás solito es su mundo, ¿no? Pero ya en familia debe ser otra cosa. No sé, Gis, ¿tú qué nos podrías decir? O a lo mejor tienes otro dato más de estos dos santos para seguir formulando, ¿no? Seguir tratando de entender cómo era la vida de ellos y obviamente ver la vida de Santa Teresita, porque es difícil desapegarles, ¿no? O sea, es difícil no verles a ellos y no verle a su hija, porque como les dije al inicio, ella es el producto de ese amor, ella es el producto de esa familia, ¿no? De ese papá, de esa mamá, con valores cristianos, con valores católicos, enseñando en el hogar. Gis. Sí, bueno, algo bonito también que yo quisiera ponerlo acá es que San Luis les acompañó a sus hijas en el momento que ellas descubrieron, o por gracia de Dios, su vocación. Nunca les dejó solas, nunca les dijo no, pero piénsalo, sino que más bien les apoyó mucho. A Santa Teresita incluso se fue con ella todo momento, y obviamente le decía mi reinita, reinecita. Entonces le apoyaba, le guiaba, le impulsaba en las decisiones que tomaban sus hijas, sobre todo en la relación con Dios. Entonces, también, bueno, hablaban también de la misa diaria, también de la comunión, perdón, de la confesión. Una de las cosas que también me impresiona bastante es cuando a Santa Celia le detectaron cáncer. El cáncer era tan fuerte que ella daba un paso y tenía calambres al cerebro. Entonces era muy fuerte esto, pero sin embargo, ella ofrecía ese dolor por la santificación de sus hijas, y lo logró porque todas, en su mayoría, fueron santas. Entonces, a pesar de toda esta enfermedad que ella pasó, ella le ofreció al Señor, e incluso continuaba yendo a misa todos los días con su esposo. Y su esposo también, algo muy bonito de él, un gesto que tuvo muy bonito con su esposa, es que cuando Santa Celia murió, él se quedó viudo 17 años
después de que su esposa ya no estuvo, se quedó viudo y veló por sus hijas, sobre todo. Entonces, después de esto, obviamente, él también murió de una enfermedad mental, pero es muy bonita esta fidelidad, también yo lo diría así, que él tuvo a su esposa. A pesar de que ella no estaba, él le pudo ser fiel en esa parte, pero sobre todo cuidando de esos hermosos regalos que Dios le dio, que eran sus hijas, hasta el final, hasta el último estuvo. Entonces, eso me llamó bastante la atención también. Y algo muy bonito que hacían en familia es que invitaban de vez en cuando, o me parece que es cada mes, a una persona de la calle, a una persona que no tenía recursos económicos a comer entre ellos, daban caridad constantemente, trabajaban activamente en la iglesia. Entonces, no solamente eran un matrimonio de fe, sino que esa fe la hacían obras. Entonces, las hijas de Santa Celia y San Luis, ellos no solo vieron la fe de sus padres orando, sino obrando. Entonces, esto es algo muy importante y es algo muy bonito para mí. Eso. Amén. Amén. Qué chévere lo que dices. Y también un poco tomando lo que dijo Ivonne también en esto de eh, la acción, ¿no? O sea, no solo dijeron ser, sino que fueron. O sea, vivir los valores cristianos, los valores católicos, cristianos así. Vivir los valores cristianos, pero vivirlos, ¿no? No decir vamos a dar caridad, tal cosa, sino, como dices, lo hacían de una manera muy natural. Así como quizás llega el domingo y van al parque, vamos a jugar. Para ellos era muy natural salir y dar caridad, salir y ayudar. Entonces, obviamente que con el ejemplo, por eso siempre yo siento que en los padres está todo. Siempre el ejemplo es el que marca, es el que educa, más que quizás ponerles ahí el texto, el decirles no hagas esto, sino el verle como mi padre, ver como mi madre son, me llena y me forma, o sea, me forma de una manera indirecta, ¿no? Cris, estás con ganas de hablar. No, yo creo que démosle paso a la Pauli también, ¿no? Ah, sí, es que No va pensé a ser que... el protagonista de este. Sí, creo que se le fue la señal a la Pauli, entonces, sí, porque no responde. Pero Bueno, bueno, sí, dale, mira, Cris. ya aprovechando que la Pauli no está, ¿no? Es algo muy bonito porque Santa Celia, ella cuando ya supo de su enfermedad y todo, ella a pesar de eso estaba muy feliz, pero ella le decía al Señor en oración, le decía, Señor, no permitas que me muera ahora. O sea, estoy muy feliz como para morirme en este momento. Permíteme sufrir un poco más para poder así ofrecerme a mí mismo, para así poder ofrecer mis sufrimientos. Entonces, algo muy bonito y también algo que no se mencionó es la muerte de sus hijos. Hoy por hoy, pues, si un familiar, si un hijo muere, se le muere a una parejita, pues efectivamente es muy doloroso. Pero Santa Celia y San Luis, sus palabras eran, Señor, tú me lo diste, tú me lo quitaste. Ya aceptamos tu voluntad. Y ellos tenían claros que esos niños eran ángeles que se iban al cielo. Y no es que, bueno, ya tenemos 5 hijas más, olvidémonos del resto. No, ellos seguían orando por cada uno de sus hijos. Uno de sus hijos pues murió cuando ya tenía pues alrededor de los 5 años. No es que, bueno, de recién chiquito y no lo conocieron, no tuvieron ese cariño, no. Tuvieron ese cariño, pero sin embargo, como decíamos, la importancia que es tener a Dios y del ejemplo. Y del ejemplo, porque muchas veces hoy por hoy se habla de que debe ser un matrimonio santo, un matrimonio agradable a Dios, y efectivamente nos muestran el ejemplo de San José y de la Virgen María, pero a veces al ver eso decimos,
es que ellos son ellos, o sea, es un poco difícil querer imitarles a ellos, pero al poder darnos cuenta que existió otro matrimonio que pudo llegar hacia los altares, a ser beatificados tan solo con cumplir verdaderamente lo que es el sacramento del matrimonio, nos queda a nosotros como enseñanza de que Dios quiere eso, esa infancia espiritual. Y como tú decías al principio, José, o sea, nosotros a veces hasta cogemos los defectos de nuestros padres, y etcétera. Pero aquí vemos cómo Santa Teresita del Niño Jesús cogió ese ejemplo de los padres. Ellos fueron santos en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo común. Y ahí, perdón que te corte. Imagínate si nosotros cogemos lo bueno y lo malo de nuestros padres. Y es así, ¿no? Yo creo que de cara a Dios tomamos lo bueno, lo malo de nuestros padres porque así son ellos, ¿no? ¿Qué pudieron haber tenido de malo los padres de Santa Teresita, o sea, San Luis y Santa Celia, para que Santa Teresita las haya tomado? Tú que eres devoto de Santa Teresita. O sea, verás, realmente San Luis también, o sea, sí tenía un carácter un poquito como que firme, ¿cierto? Entonces, sí es que a Santa Teresita, pues sí le regañaban, pues sí le hacían sus desplantes medios fuertes, ¿no? Ella era, pues, no recuerdo bien qué edad tenía, pero ellos en la época de Navidad, pues Santa Teresita, pues todo inocente como todos nosotros, en un momento de nuestra vida, pues ella se iba a descansar y se despertaba y llegaba el día de la Navidad y ella encontraba los regalitos ahí en, en medio de la sala, ¿cierto? Pero en cambio, un día, pues, de Navidad, pues ella bajó y nos encontró de que no había regalos. ¿Qué pasó? Entonces ya San Luis le tuvo que dar la mala noticia, pues decirle, a ver, ya estás muy grandecita, ya no esperes regalitos. Entonces para eso Santa Teresita fue un golpe durísimo y al tal punto de que ella pensó y dijo, mi papá ya no me quiere, mi papá ya dejé de ser su reinita. Entonces ella desde aquel momento también, o sea, dijo como que mi papá ya no me quiere y como que quiso guardar un resentimiento en su corazón, pero efectivamente San Luis inmediatamente le dio una explicación del por qué hacía eso y de que desde ese momento ella comenzó a desprenderse más de las cosas materiales. Ahora, si nos ponemos a buscar defectos de San Luis y Santa Celia, como nosotros sabemos, pues los hombres casi no tenemos defectos, ¿no? Entonces, de Santa Celia sí hay un montón, pues. Entonces... Bueno, o sea, precisamente a eso me refería. Como sabemos, pues las mujeres pues tienen defectos por naturaleza, ¿no? No. Bueno, realmente, poder hablar de defectos de ellos, te podría decir que muy pocos. En la biografía de ellos sale que ellos muy poco discutían o peleaban, prácticamente no. De hecho, su lema era, lo que no es amor perfecto es pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos estaban al punto, como que, por ejemplo, a punto de discutir por algo, que ellos en su corazón decían, o se cuestionaban y decían, a ver, ¿esto es amor perfecto? No, no es amor perfecto, entonces es pecado. No vale la pena hacer esto. Entonces, yo realmente, como cristian, no he encontrado ni me he enterado de efectos de ellos realmente. Yo creo que su único defecto podría haber sido el no haber consumado rápido su matrimonio, porque si no hubieran tenido más hijos santos. De ahí, defectos como tal, pues no los he escuchado. Yo no sé si alguien las habrá escuchado. No, y justo esa era mi pregunta, ¿no? Gis quiere hablar. No, justo esa era mi pregunta, porque normalmente todos tenemos alguna miseria, ¿no? O sea, tenemos algo que nos jala para un lado, nuestro defecto dominante.
Y quizás eso es lo que de cierta manera podemos estar heredando, ¿no? Heredando a nuestros hijos. ¿Cómo, cómo era San Luis y cómo era Santa Celia para que Santa Teresita termine, y no solo ella, sino todos sus hijos terminen, pero con un corazón que arde, o sea, que arde por Dios? Y eso es precisamente el vivir con Dios, ¿no? O sea, papá, mamá y Dios, o sea, en la casa. Gis. Sí, eh, bueno, no sé si sería un poco como de defecto o algo así, pero por ejemplo, Santa Celia fue criada por un padre muy recto, muy, no sé, un poco cariñoso, un poco frío. Estricto Entonces, podría ser. ujú, Firme, sí, estricto. Ya. sí, exacto. Entonces, ella también era así. Entonces, creo que, bueno, del papá de San Luis, de él sí se dice que trataba a sus citas, por ejemplo, a Santa Teresita le decía reinita y todo. Eh, pero Santa Celia tal vez no tenía eso, no tenía esa forma de llegar a sus hijas con tal vez una palabra cariñosa o algún afecto, porque ella fue criada así. Pero aquí lo impresionante de todo es que, como tú dices, sus hijas no heredaron eso de sus padres. ¿Por qué? Porque como dije en un principio, o sea, fueron juntos y fueron un hilo de tres, porque no solo fueron ellos, fue Dios en la mitad de ellos. Entonces Dios les da la gracia para a todos los padres, para poder criar a sus hijos. Entonces, probablemente ella no era así, pero Dios tal vez le dio esa gracia de mostrar o de llenarse de amor de Él, de Dios, primero ella, y obviamente compartirlo con su esposo, y eso dará a sus hijas. Y por eso es que sus hijas, Santa Teresita, una santa muy dulce. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? O sea, por Dios y con la ayuda de Dios podemos nosotros corregir ciertas cosas que tal vez las heredamos de nuestros padres y también podemos sanar heridas que tal vez las vivimos en nuestra familia, pero no porque sí, sino porque Dios nos da la gracia, porque ellos vivían una fe, como dije, en obras y ellos mediante esa fe es que Dios les regaló, les dio muchos regalos, probablemente sanó muchas heridas y, y es así que salieron estas hijas tan dulces, tan devotas, tan llenas de fe, etcétera. Amén. José, y bueno, chicas, también, como para ya ir, como que más o menos aterrizando, ¿cierto? Porque podemos quedarnos horas y horas hablando de Santa Celia y San Luis y de plano de Santa Teresita y de todos sus hijos, pero bueno, hoy por hoy vemos que la sociedad, hay muchas crisis dentro de los matrimonios, dentro de los noviazgos, dentro de la familia como tal, ¿cierto? La familia está siendo desfigurada completamente. Entonces, a ver, me gustaría ahora yo escucharles un poquito como que cómo aplicaríamos la vida de estas santas en nuestra familia, en los matrimonios de la actualidad, qué vemos que está faltando como tal. Claro está, ¿no? Que sabemos que lo que está faltando, lo primordial es Dios, que Dios sea el centro, pues, de la familia, el centro del matrimonio, pero vámonos un poquito más allá. Nuestros amigos que nos están viendo quieren ver ejemplos más concretos de cómo, como matrimonio, yo puedo también imitar a estos dos santos. ¿Cómo puedo yo aceptar de que mi hijo o mi hija decida eh, entrar a la vida religiosa? Entonces, vamos aterrizando un poquito y ahora, bueno, cambiemos los papeles. Ahora lo vamos a preguntarle al José, porque el José solo nos pregunta y esto, entonces vamos ahora también a preguntarle al José, pues que nos vaya aterrizando un poquito ya para no alargarnos mucho. Entonces, cuéntanos, José, a ver, tú, ya, hoy por hoy no eres padre de familia y todo, pero tú dinos como hijo, ¿qué es lo que recomendarías a un matrimonio o a tus papás para que puedan imitar a estos grandes santos? A ver, qué buena pregunta. Yo soy el que pregunta y ahora me preguntas. Bueno, yo pregunto precisamente porque no sé. Sí, entonces,
¿Qué podría ser? Bueno, yo creo que si las personas en sí se han alejado de Dios, ¿no? Nos hemos alejado de Dios. Y creo que las personas o las pocas personas que tienen a Dios presente, las tienen solo quizás de una manera muy banal, porque si conociéramos a Dios en verdad, estaríamos en la iglesia, ¿no? O sea, estaríamos haciendo lo que Dios nos pide, estaríamos cumpliendo con lo que Dios nos pide. Y, y la idea sería formarse. Bueno, el José tuvo un pequeño inconveniente, pero bueno, avancemos un poquito. A ver, vamos a Ya, perdón, preguntarle. perdón. Ah, ya dale. Sí, el problema con el audio. Sí, o sea, la idea es que las personas en sí deben formarse, ¿no? De manera esa individual y como dices, como pareja, sí deberían acercarse a Dios. No no porque, digamos, me recomiendan que lo haga, sino vivir, ¿no? O sea, ver la vida de San Luis y Santa Celia arrojados totalmente a la voluntad de Dios y, y vivir en una familia muy bonita, con muchos hijos, que bueno, en la actualidad es como que, ¿cómo vas a tener más de 2, 3 hijos? Totalmente abiertos de ellos, ¿no? Abiertos a la vida. Y esas cosas las tienes cuando realmente tienes a Dios, o sea, cuando realmente profesas tu fe, o sea, como dijeron, también no es cuestión solo de decirlo, sino vivirlo. O sea, no hacerlo por aparentar, sino que a mí me nazca, o sea, vivir los valores cristianos, vivir la caridad, vivir la honestidad, ofrecer mis dolores. O sea, y por ahí también, no sé si alguien nos comparte, ¿qué es ofrecer? O sea, ¿qué es ofrecer un dolor? ¿Qué es ofrecer un sacrificio? Esas cosas en un mundo 2020, nadie, o sea, nadie quiere sacrificarse. Todo quieren que sea muy fácil. Entonces, es un poco complicado cuando realmente no se, se mete de lleno, ¿no? A conocer a Dios, a la iglesia y todo lo que se profesa dentro de él, ¿no? Entonces, eso sería. Dios te pague, José. Y claro está, ¿no? Que ellos como matrimonio no es que chuta ya se enamoraron y fueron la pareja perfecta y que no tuvieron diferencias. Pues efectivamente sabemos que tanto hombre como mujer tenemos nuestras diferencias y que por ende somos un complemento. Pero de igual manera, pues Santa Celia pues tenía cositas que a San Luis como que esto como que no me cuadra, no está tan bien, no va con lo mío, ¿cierto? Con lo que a mí me enseñaron, pero como tú decías, José, algo muy importante es el ofrecer. Entonces yo le voy a pedir a la Ivo que nos explique así brevemente lo que es el ofrecer, porque claro, muchas personas, ahorita estamos hablando de ofrecer, pero ¿qué es ofrecer? Entonces, ¿cómo? Explícanos un poco, Ivo, qué es el ofrecer y cómo deberían dentro de un matrimonio ofrecer ciertas cosas para así evitar muchas dificultades. Bueno, ahora que hablan del ofrecimiento, pues yo en este matrimonio vi eso, o sea, se ofrecía tanto porque rapidito, ¿no? O sea, San Luis era relojero y su esposa también tenía un negocio. Entonces, vemos ahora, ¿no? Tenemos un mundo, se podría decir, muy machista, donde el hombre es el que tiene que prevalecer y el que tiene que ser el fuerte, el sustento, y lo vemos así, o sea, lamentablemente se ve así. ¿Y qué hizo él? Él murió a sí mismo y dejó su negocio para apoyar a su esposa, en el negocio de su esposa. Entonces, él hizo este pequeño sacrificio, él ofreció por amor a su esposa, murió a sí mismo y por su esposa, o sea, por ayudar a su esposa. Yo lo veo así. Entonces, aquí se ven muchos sacrificios. Otro voy a comentarles otro de la enfermedad de Santa Celia.
Ella fue a Lourdes cuando supo que estaba enferma, porque recién había sido lo de las apariciones y mucha gente iba allá pues por los milagros, por las sanaciones. Y ella, en vez de sanarse, empeoró y ella ofreció todo este sufrimiento por sus hijas y porque dijo esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es esto? O sea, es algún sacrificio que tú tengas, algo que te cueste, algo que te duela o una enfermedad. Tú lo ofreces al Señor por otro bien, pero no un bien terreno, ¿no? Bueno, podría ser. O sea, Dios es generoso y misericordioso con todos nosotros. Pero ella ofrecía, ellos, sus padres ofrecían esto, ofrecían sus pequeños dolores o grandes dolores como la enfermedad de su madre por un bien mayor, por un bien espiritual mayor. Entonces ellos estaban enfocados en eso. Y eso es lo que predicaron y enseñaron a sus hijos. Y es muy bonito ver esto como entre ellos también se ofrecían, porque miren, ahora vemos en las familias que tenemos como que muy definidos los roles de la mamá y del papá. O sea, la mamá cría a los hijos y el papá trabaja, por lo general es así, ¿no es cierto? O si es que la mamá trabaja, la mamá es la que se ocupa de los hijos y ya. En cambio, este Santo Luis también se ocupó de sus hijas, no es que le dejó todo a su esposa. Él estaba pendiente de sus hijas, si estaban enfermas, lo que necesitaban, paseos. O sea, fue un padre muy presente en las necesidades de sus hijas. Y es algo que en la actualidad en las familias se está perdiendo y bueno, y dejan inclusive la responsabilidad de lo espiritual a terceras personas, a catecismos o cosas así, cuando la escuela del cristiano es en la familia. Y como decía José, o sea, formarse, porque actualmente vemos padres lamentablemente que no están formados o desconocen muchas cosas de la riqueza de nuestra iglesia y de nuestra fe. Y ellos desconocen, sus hijos desconocen y ahí es cuando todo se daña y empiezan sus hijos a no tener unas bases sólidas que es en la familia, como fueron estos padres que tenían unas bases sólidas cristianas, católicas, que eso transmitieron a sus hijos. La importancia de que los padres se formen y no esperar que otros, esperar de otros la formación de nuestros hijos. Es responsabilidad de los padres y perdón que me cruce acá porque estábamos hablando de la familia también, pero es algo que fue una conversación de esta semana y es cierto, o sea, es responsabilidad mucho de los padres el crecimiento espiritual de sus hijos y para eso tienen que formarse. Dios te pague, Ivo. Y bueno, también vamos a pedirles a todos nuestros amigos de Cartas del Cielo que, bueno, antes de finalizar también vayan poniendo en los comentarios, pues, de qué santo o de qué santa les gustaría que hablemos en los siguientes videos, en los siguientes en vivos también. Vamos siempre a estar mirando sus comentarios, dándoles las respuestas. Entonces, no te pierdas la oportunidad de tú querer saber de tu santo, de alguien que tú sepas. No somos los mejores que nos sabemos la vida de todos, pero nos vamos a formar, ¿cierto? Y algo también muy importante aquí que quería recalcar es lo que nos decía la Ivo, o sea, el sacrificio y los pequeños ofrecimientos, pero muchas veces pensamos, decimos, chuta, un ofrecimiento grande, ofrecer mi enfermedad, ofrecer este sufrimiento, pero realmente si nos ponemos a ver, la mayoría de problemas dentro de un matrimonio son por cositas sencillas, no por cositas más pequeñas, que porque no dejó los zapatos debajo de la cama, porque no fue capaz de aplastar la pasta dental desde la parte de abajo, sino que aplastó de donde cogió, etcétera. Entonces, esas pequeñas cositas creo que San Luis y Santa Celia, pues realmente lo, lo, lo supieron ofrecer al Señor y que por eso ellos evitaron un montón de dificultades. Pero ahora me gustaría preguntarle un poquito a la Pauli, porque claro, muchos ahora los jóvenes dirán, no, pues sí, ellos tuvieron un noviazgo de 3 meses y después se casaron, entonces nosotros también hagamos lo mismo. Entonces, Pauli, me gustaría que tú nos hables de esto, o sea, nos des como que
unas indicaciones de más o menos un noviazgo, cómo debería ser, qué deberíamos conocer antes de tomar la decisión de unirnos a otra persona a través del sacramento del matrimonio. Sí, yo creo que eso es lo que ahora muchos, como decir, nos saltamos muchos pasos y por eso ahorita está la sociedad así, porque la base de la sociedad es la familia y de la familia es el noviazgo. Entonces, para iniciar, bueno, lo primero, lo que tendría que tener todo noviazgo para iniciar un noviazgo, creo que debe ser un buen conocimiento, pero en una amistad. En una amistad, ahí, o sea, ahí es como que ven si, eh, ven si están como que para tomar la siguiente decisión, que es para el noviazgo. Porque ahora o sea, se saltan los pasos. Ahora se conocen en, yo que sé, en una fiesta o le presenta a la amiga y después al otro día ya son novios. Entonces se van saltando los pasos. Entonces por eso es muy importante eh, iniciar por un conocimiento en una amistad. Y si pues con el tiempo y también en la amistad, muy importante la oración porque, como decía, iniciar desde, como decir, desde con los 3 hilos que es para el matrimonio, pero desde la amistad, o sea, pidiéndole al Señor que les muestre, así como hizo Santa Celia, Santa Celia, Santa Celia, Santa Celia. Ella le pidió mucho a Dios que le mostrara cuál iba a ser su vocación y por eso ella hizo, como decía Ivo, hizo la novena santa a la Inmaculada Concepción. Y yo creo que esa es, como decía, la parte fundamental. Primero, pedirle a Dios que nos muestre cuál es la voluntad, porque, o sea, Dios siempre nos muestra, o nos dice por medio de una persona, o así como a Santa Celia, y le mostró ahí cuando iba caminando por el puente y le dio Dios le habló al corazón y le dijo, Él es. Entonces, pues, no nos puede pasar así, pero nunca sabe. Bueno, ese es el primer paso. Implantar primero una amistad, después para seguir el noviazgo, vivir lo que se tiene que vivir en el noviazgo, no adelantarse a las cosas del matrimonio, sino vivir también, seguirse conociendo sus defectos, sus virtudes, o sea, de parte a parte, porque eso es muy importante, porque ahora como no viven el noviazgo como se debe de vivir, después van a tener problemas en el matrimonio y por eso es que ahora los matrimonios no duran como antes, o sea, algunos hasta ahora, pero algunos se casan y después de 2 meses, de 2 años ya se están divorciando. Es porque no vivieron un noviazgo correctamente. Entonces, por eso es muy importante conocerse en el noviazgo también. Bueno, también hay que saber que el noviazgo no es como que viven noviazgo y es como que obligación ya casarse, ¿no? También puede ser que no llegue hasta ese punto. Como se dice, el noviazgo puede terminar de 2 formas, o en el matrimonio o pues por, como decir, una separación sana, no porque me fui infiel o cosas así, eso no debe de existir en un noviazgo, sino o termine en el matrimonio o en una, como decir, en una amistad que pues no funcionó entre los dos y decidieron separarse. Pero entonces eso sería por un lado. Pauli, Entonces siempre... bueno, perdón que te corte en este momento, pero realmente, o sea, tú en este momento acabas de hablar algo muy importante que veíamos en Santa Celia y en San Luis, y es que existía una amistad conyugal, ¿cierto? Ujú. Antes de que, pues, de ser la mejor pareja, amarnos mucho, estuvo primero lo que es la amistad conyugal. Entonces, bueno, ya para acabar la ronda de preguntas con todos,
me gustaría pues a la Gis preguntarle un poquito y que nos explicara un poco más o menos qué entiendes o cómo nos podrías tú direccionar a cómo se debe vivir una amistad conyugal. Sí, o sea, ¿qué has escuchado sobre la amistad conyugal? ¿Cómo se debería llevar dentro de un matrimonio, dentro de una relación como tal? Porque con la amistad conyugal, efectivamente, un matrimonio, vamos a evitarnos un montón de daños, tantos Ujú. físicos y espirituales. Entonces, me gustaría, Gis, que en este momento tú nos expliques un poquito sobre la amistad conyugal. Qué difícil, Nadia. Bueno, la amistad, bueno, como dijo Pauli, empieza, ¿no? Después va el noviazgo y obviamente después esta debe prevalecer hasta en el matrimonio. ¿Que es una amistad conyugal? Pues es poder conversar con el otro, es poder decirle lo que sientes al otro, es poder decirle sin temor a que el otro te juzgue o no te haga caso o no haga caso a tus palabras. Es poder tener esa confianza de decirle las cosas, no solamente con ese compromiso, sino más bien viendo al otro como un amigo, porque tú a un amigo le cuentas todo. Cuando te pasa algo, tú le llamas a tu mejor amigo y dices, ah, me pasó esto. Obviamente, no sé quién sea su mejor amigo, pero obviamente nuestro primer amigo es Dios, ¿no? Pero después de eso tenemos a nuestra pareja, ¿no? Entonces, nuestra pareja también debería ser nuestro amigo, apoyándole en todo. Creo que es una de las partes de la amistad conyugal, apoyándole en todo al otro, también haciéndole ver cuando se equivoca, con caridad, con mucho amor, decirle, sabes que esto está mal, esto sí. O sea, como le dije hace un principio, sin el temor de que pueda llegar a fastidiarse el otro, a decir no, no está bien, sino más bien buscar entre los dos, porque ya son una sola carne. Buscar entre los dos qué se puede hacer para mejorar, porque la amistad que tengan entre los dos va a ser la misma relación que van a tener con sus hijos y lo que van a dar a sus hijos. Entonces yo creo que eso es un poco de la amistad conyugal. Es un poco complicado y recién yo también lo estoy entendiendo, porque como dijiste, hay que hablar de nosotros también. Entonces, yo también lo estoy entendiendo un poco. Es difícil, bastante difícil, pero como les dije yo hace un rato, o sea, Dios da la gracia. En realidad, Dios da la gracia. Y si queremos hacer las cosas por nuestra propia, por nosotros mismos, no lo vamos a lograr. Va a ser muy difícil, mucho más difícil. Entonces, siempre debemos poner a Dios en nuestro camino. Sobre todo, compartir la misma fe, creo yo, que es parte también de la amistad conyugal. Porque si en algún momento uno de los dos cae, eh, por más que quiera el otro, no lo va a poder hacer, sino con la ayuda de Dios. Entonces, recurrir a Dios juntos es algo muy bonito, porque no solo se sienten amados entre los dos, sino amados por Dios. Y eso, pues, amén. Amén. Dios te pague. Eh, eh, Algo que dijo, que están diciendo todos, realmente es muy bonito, ¿no? O sea, un poco para ir cerrando ya, porque estamos dentro del tiempo de, de este pequeño conversatorio de cartas del cielo, enfocados en hablar de los santos. Eh, como decía la primera de Pedro 3:15, estamos llamados a dar razón de nuestra fe. Y San Luis y Santa Celia daban razón de su fe con sus actos, ¿no? Daban razón de su fe con su vida, con su día a día, con su familia. Entregaron, prácticamente consagraron sus hijos a Dios y ahí están los resultados, ¿no? Tenemos unos santos que son venerados, ¿no? Por la iglesia, que son venerados también por quien lo adopta como santos, como Cris y Santa Teresita. Entonces, aquí la invitación siempre a todos, a los que nos están viendo, es qué estamos haciendo nosotros por alcanzar esa santidad, que no es algo utópico, o sea, no es algo inalcanzable, es algo que se forja día a día, ¿no?
y mucho más fácil cuando es en familia. Como decía Gis, tener ese apoyo, ¿no? Porque como personas podemos caernos, podemos irnos al suelo, pero cuando tienes a alguien que te levante de un lado, aquí en la tierra, tu pareja, y el otro lado está Dios, ¿no? Levantándote, y los dos son tus amuletas, tus muletas, ¿no? Amuletas, tus muletas para seguir, ¿no? Para el día a día. Entonces yo quisiera, ya para ir terminando, que si podemos despedirnos dando una pequeña reflexión, algo que les haya gustado, un mensaje a todos los que nos están viendo para concluir. Entonces vamos a ir según como aparece en mi pantalla, desde Ivonne. Bueno, me ha sido un gusto pues poder participar en este conversatorio. Ha estado muy bonito y creo que tendríamos para largo de hablar de estos santos hermosísimos, pero lo que a mí me llegó es que estos santos vieron a sus hijos como un don de Dios y para Dios, no como un derecho, como muchas parejas lo ven ahora, que se casan y dicen tengo el derecho de tener hijos y buscan los hijos de cualquier manera cuando a veces no es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios darte hijos, pues esos hijos tienen que ser santos. Los hijos son un don, un regalo de Dios y no lo veamos como un derecho, ¿sí? Y eso es lo que practicaron estos santos. O sea, fue ese regalo de Dios que lo devolvieron a Dios. Eso. Te pague, amén. Gis. Pues nada, también decirles si algún matrimonio nos está observando, que sigan, que luchen, que se sigan amando mucho más cada día, que tomen de ejemplo a estos santos. Y si están también solteros observándonos, que oren por su vocación. Y si ya han descubierto, por gracia de Dios, la vocación, que oren por su esposo, que oren como lo hizo Santa Cella y que puedan escuchar en su corazón la voz de Dios. Amen mucho a Dios, que Él les mostrará quién es. De igual manera, un gusto haber estado acá. Creo que todos salimos enamorados de alguna virtud de los santos cuando hablamos y creo que hoy nos enamoramos del matrimonio también. Entonces, gloria a Dios por eso. Amén. Así sea, amén. Pauli. La Gis me copió mi idea, no, mentira. A ver, no, decirles que enamorémonos de Dios primero, como lo hizo Santa Celia y Santa Celia, sí, ¿no es cierto? Ya me aprendí. Santa Celia y San Luis, que ellos primero se enamoraron de Dios. Y de ahí, después de eso, a pesar de que San Luis ya tenía los 34 años, y él como que no se desesperaba por decir o me quiero casar o sacerdote, sino que confiaba en la voluntad de Dios y le pedía también, igual que Santa Celia. Entonces, ver ese ejemplo, porque muchas veces decimos, ay, ya se me pasó el tren o así. Entonces, no, confiar en Dios y pedirle a Dios que nos muestre cuál es su voluntad y no desesperarnos, sino confiar. Eso. Amén. Amén, Dios te pague. Cris. Bueno, yo les quisiera dar como una enseñanza que nos dejaron estos dos santos el día de hoy, es a todos los hombres que nos están viendo que es posible ser santo cuando tenemos una mujer al lado. No, mentira. Miren, algo muy bonito, pues, que nos da como enseñanza estos grandes santos es que podemos ser santos donde Dios nos ponga, ¿sí? No sabemos si tu vocación es el matrimonio, es la vida religiosa, pero puedes ser santo ahí. Y si es que hoy por hoy estás soltero, sé santo en lo soltero. Si estás comprometido, sé santo en tu compromiso, en tu matrimonio, en tu noviazgo, pero siempre intentando cumplir la voluntad de Dios. Creo que esa es la enseñanza que nos da Santa Celia y San Luis. Y también, bueno, agradecerles a todos los que nos están viendo, decirles que sin su ayuda no podríamos seguir con este hermoso apostolado. Dios les pague a Gis, a la Pauli, al José, a Ivonne también. Dios te pague por aceptar esta invitación. Esperamos verte más seguido por estos lados, aunque sea virtualmente. Entonces, eso de mi parte, un Dios les pague y
recuerden, ayúdenos compartiendo estos videos, dando me gusta, dejando en sus comentarios sus ideas, o si es que no dijimos algo sobre estos dos grandes santos, también te invitamos que nos pongas en los comentarios para nosotros también conocer un poquito más. Eso y un Dios les pague. Bueno, gracias chicos. Esto sería todo y nos vemos la próxima semana. Adiós.